Pues bienvenidos a esta edición de Observatorio Cotidiano. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy, en un día especial, porque no hay plazo que no se cumpla, y el día de hoy vence el plazo para que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México apruebe la primera constitución de la ciudad capital del país. Está con nosotros Jaime Cárdenas, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero además constituyente. Eres uno de los así llamados diputados constituyentes de nuestra ciudad. Jaime, es un gusto tenerte con nosotros en Observatorio. Gracias, Pedro, por esta invitación. Y sí, efectivamente, hoy aprueba finalmente la Constitución de la Ciudad de México. Primer corte que hago. ¿Sí se aprueba el día de hoy? Sí se aprueba. De hecho, el día de ayer concluimos como a las 2 de la mañana, 2:30. Quedaban 3 o 4 puntos pendientes, que son problemas sobre todo de armonización, ¿no? Okay. Porque en algunos casos, voy a poner un ejemplo, el referéndum dice un artículo que el Congreso de la ciudad tendrá las facultades para determinar la procedencia, y otro artículo señala que es la Sala Constitucional la que determinará la procedencia. Entonces tienen que ajustar. Entonces, que no haya contradicciones. Tenemos que decir quién. Okay. Entonces, así hay 4 o 5 preceptos. Pero lo lograron. Lo logramos. Ayer se aprobó el preámbulo, por ejemplo, que era un tema delicado, para algunos muy retórico, pero con carga ideológica. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, ahí la discusión era si se incluían luchas sociales, el derecho de resistencia frente a la opresión. ¿Y se incluyeron o no? Se incluyó el derecho de resistencia a la opresión. Se aprobaron la parte transitoria. Iba a tener en la Constitución 40 artículos transitorios, va a tener 39 transitorios. Ahí la crítica que podemos hacer de entrada es que la Constitución entrará en vigor en su parte medular hasta el 2018. Y algunos preceptos hasta el 2019, ¿no? Entonces, esto por el tema de la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos. Y del ajuste que supone, me imagino, un gran paquete de legislación secundaria. Así es, ¿no? Las primeras leyes que tendrán que aprobarse son las leyes electorales, después la ley de cada poder, que se llaman leyes constitucionales. Ahí creo que el instituto... Estupendo, es una gran noticia. Propuesta, entonces va a haber ley constitucional para el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, para alcaldías, una ley constitucional en materia de derechos humanos. Esas tienen que aprobarse en el curso del 2017 para que entren en vigor en 2018. Magnífico. Una pregunta que creo que al público le puede resultar interesante, me imagino que al jefe de gobierno también, es ¿qué tanto de aquella iniciativa tan discutida, tan polémica que elaboró y presentó el jefe de gobierno, apoyado por un grupo redactor, pero en fin, pero que él presentó, qué tanto de eso queda, qué tanto de eso permeó en las discusiones, qué tanto esa iniciativa fue el eje rector del debate y de la nueva Constitución? No, desde luego, esa iniciativa donde tú participaste en el grupo redactor fue el eje de todos los debates, todos los dictámenes de comisiones y luego en el Pleno versaron o tuvieron como eje vertebral la iniciativa del jefe de gobierno, desde luego también las iniciativas de las diputadas, de los diputados. Que se presentaron muchas, ¿verdad? Y también de propuestas ciudadanas, sí, claro. Y propuestas ciudadanas, pero el eje fue la iniciativa del jefe de gobierno. Tú me preguntas, ¿y qué quedó? Bueno, yo creo que cada quien te daría una versión de los hechos. Mi versión es que no quedó todo. Y cosas muy importantes que estaban en la iniciativa del jefe de gobierno. Hablemos de un caso, la edad para votar a los 16 años. Sí, que era una propuesta. Se perdió eso en el camino. Se perdió en el camino porque la mayoría, se tenía que alcanzar las 2/3 partes de los votos presentes. Aunque tuvo mayoría de votos, votó el PRD, Morena, por eso, pero el PRI y el PAN no votaron. O sea, bloquearon. Ahí no fue que hubiera una mayoría a favor, sino que hubo una minoría en contra que logró el bloqueo. Que lo vetó y entonces no se aprobó la edad para votar a los 16 años y muchas cosas importantes. En la iniciativa del jefe de gobierno venía la renta básica. Sí. Y entonces lo que quedó fue un acuerdo intermedio, que para mí es insatisfactorio. Bueno, algo es algo, diría alguien, que fue el mínimo vital, que se focalizará a los grupos más necesitados de la Ciudad de México, lo que tampoco está mal, ¿no? Claro, desde un punto de vista... De donde estamos hacia donde queríamos llegar, pues se avanzó algo. Se avanzó, sí. Entonces, siempre podemos decir esas cosas. Pero entonces podemos decir que el planteamiento del jefe de gobierno fue atendido, fue discutido y como debe ser, fue o avalado o modificado. Así es. Estar en una asamblea precisamente. Hay un documento muy interesante que ojalá hasta lo pudiéramos
no sé, en el instituto, tú dirás, o el equipo ahí del comité editorial, donde se compara, es un documento comparado, la propuesta del jefe de gobierno, y lo que va a quedar, los dictámenes y lo que va a quedar. Está muy interesante. Eso lo avanzó mucho Enrique Provencio, Okay. compañero diputado constituyente, su equipo hizo esa comparación. Yo creo que sería muy interesante. Valdría la pena editarlo y hacerlo accesible en línea para que la gente lo conozca. Para que la gente conozca ese importante documento. Y todo está en línea, las iniciativas de los ciudadanos, de los diputados. En fin, fue algo muy, muy enriquecedor como son esos ejercicios. Una pregunta, Jaime, si tú me dijeras, seguramente fue variando en los distintos temas, pero más o menos cómo se dieron las alianzas políticas allá adentro, porque la conformación de la Asamblea, que también fue muy polémica, era interesante, ¿no? Personas que fueron electas, como fue tu caso, a propuesta de partidos políticos, algún por ahí candidato independiente, el famoso bombero, y luego los representantes de los poderes, déjame decirlo así, del Estado, que generó discusión. ¿Cómo se fue conformando los trabajos? ¿Cómo se generaron las dinámicas? Es muy interesante. Podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Uno es el tema de la revocación del mandato, que estaba en la iniciativa del jefe de gobierno. Ese era un tema que al principio el PRI no quería, sobre todo los diputados propuestos por el presidente de la República, argumentando tesis de la Suprema Corte en donde algunos estados como Yucatán o Chihuahua se había declarado inconstitucional la revocación del mandato por no estar prevista en la Constitución de la República. Al final el PRI pues fue cediendo, porque el PAN primero no quería, pero el PAN se pasó de nuestro lado y del lado del PRD, y al final se aceptó la revocación del mandato. Entonces la revocación del mandato sí se incluyó. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la presión, o el tema de pueblos originarios y comunidades indígenas. El tema también era muy interesante, porque luego uno piensa en la ciudad, ¿a poco era tan relevante? Y claro que era relevante, y había además organizaciones que reivindicaban esos ahí había derechos. un discurso muy inteligente, porque es una persona muy inteligente, pero muy tecnocrático, muy neoliberal, aunque no le gusta a él que le digan así, de Gabriel Cuadri, que se oponía, ¿no? Decía, no, claro. Aquel candidato del PANAL, a la de Nueva Alianza, que fue candidato a la presidencia, y que es una persona brillante, se oponía porque él decía, no, la balcanización, y por qué, a ver, ellos van a tener derechos los indígenas y yo no, en fin, y al final él fue aceptando. O sea, y votó a favor de lo que se incluyó. Creo que se abstuvo de votar. Pero claro, se logró una... Tal vez diría alguien, bueno, no es relevante porque Nueva Alianza eran 3 o 4 diputados, pero ya no hubo la oposición. Esos artículos de pueblos originarios, de comunidades indígenas residentes, salieron por unanimidad. Qué bueno. Fueron muy pocos los artículos que salieron por unanimidad. Y este es uno de los casos. Y esos 3 artículos referidos a los pueblos originarios salieron por unanimidad. Donde hubo más jaloneo, más problemas, pues fue tanto con los poderes establecidos de la ciudad, más que el Congreso local o la Asamblea Legislativa, con el Poder Judicial. Sí, es uno de los temas que te quería preguntar, porque recuerdo que había gran discusión desde el grupo redactor y después entre ustedes sobre cómo tratar el tema del Poder Judicial, porque es un tema particularmente delicado, complejo en la Ciudad de México. ¿A qué acuerdos se llegaron, Jaime? ¿Qué tendremos en materia? Bueno, ahí fue interesante. Mira, para mí no es totalmente satisfactorio. Tú sabes que yo soy maximalista, pero reconozco que se lograron grandes cosas. Ahí se logró, por una parte, disminuir la fuerza del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Okay, que era uno de los temas. Era un tema porque el personaje que actualmente, o la persona que actualmente ocupa ese cargo, sabemos que es un personaje muy poderoso en la ciudad y en el país. Entonces, es tal su poder que hubo una reacción, no solamente de parte de Morena o de algún sector del PRD, sino de otras fuerzas políticas del PAN, y se logró limitar las presidencias a un año. A un año. Va a ser presidente por un año y no podrá reelegirse. Y además el presidente del Tribunal Superior... Es un cambio importante, Jaime, frente a lo que teníamos ahora. Sí. Y el presidente del tribunal no va a poder ser el presidente del Consejo de la Judicatura. Algo que ojalá los escucharan también a nivel nacional y el presidente de la Corte dejara de presidir. Eso fue muy importante. Y luego el método para elegir al Consejo de la Judicatura va a ser a través de un Consejo Judicial Ciudadano.
¿Qué ha funcionado ahora en esto? Yo tuve la suerte de participar en el sistema anticorrupción, sí, ¿no? Nos fue muy bien en el comité de Sí. selección del Bueno, Comité de Participación Ciudadana. Siguiendo ese modelo del Sistema Nacional Anticorrupción, se incorporó a la ciudad tanto para la designación de consejeros de la Judicatura como para la designación por parte del Congreso local de los titulares de órganos autónomos. Van a ser consejos ciudadanos los que van a proponer los nombres al Congreso local y el Congreso local por mayoría. Entonces en el Poder Judicial hubo cambios. Quizá ese cambio. Se llegó a lo más, pero se avanzó. Se avanzó. Había una discusión ahí en materia jurisdiccional que es un poco Sí. técnica para los no abogados, Sí. Me disculpo, pero la pregunta Sí. es relevante, de introducir figuras de control de constitucionalidad, un tribunal constitucional, se había hablado como existe en algunos estados. ¿Se logró algo en esa dirección o no, Jaime? Fíjate que se logró, pero no lo que queríamos. Ahí fue una gran tristeza para personas como Porfirio Muñoz Ledo o para mí, porque en la propuesta del jefe de gobierno, tú te recordarás, venía propuesto la idea de un tribunal constitucional independiente o con cierta independencia del Tribunal Superior de Justicia. Lo que quedó es una sala constitucional que estará designada por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Eso no nos gustó mucho, pero sí se incorporaron algunos mecanismos de control de constitucionalidad adicionales y de protección de derechos. Por ejemplo, se establece una especie de amparo local, habrá jueces tutelares en las demarcaciones y esas decisiones de los jueces tutelares podrán ser en revisión o en apelación conocidas por la Sala Constitucional. Se aprobó también una acción de inconstitucionalidad por acción o por omisión local y una suerte de un mecanismo semejante a la controversia constitucional para resolver conflictos de competencias entre las autoridades centrales y las demarcaciones, territoriales. Pues me parece muy interesante, Jaime. ¿Qué te parece si hacemos un corte, digamos, hasta acá? No? Este tema del Poder Judicial era muy relevante. Te voy a preguntar otros temas que eran, digamos, polémicos, difíciles y que acarrearon la atención de la opinión pública, como el tema de las alcaldías, el tema de los derechos, el tema del derecho a la vida, de famosa discusión sobre los derechos de los animales. En fin, vamos a un corte y volvemos. Esto es Observatorio Cotidiano y Jaime Cárdenas nos está contando cómo viene la Constitución de la Ciudad de México, que será aprobada el día de hoy. Esperemos que así sea. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando con Jaime Cárdenas, diputado constituyente de la Constitución de la Ciudad de México, que todo indica que sí estará. Y yo te preguntaba, Jaime, algunos temas. Ayúdanos a ver algunos temas de los que fueron polémicos y complejos. Uno, el tema de las alcaldías. ¿Cuáles son más o menos las coordenadas que quedaron en la Constitución? Ahí la discusión era darles o no atribuciones jurídicas amplias o limitarlas, casi mantener el estatus jurídico que tienen hoy las delegaciones. Que tienen hoy las delegaciones con el nombre de alcaldías. Por ejemplo, hubo discusiones como, hay una pendiente todavía, si tenían personalidad jurídica o no. Recuerdo, sí. Algunos grupos parlamentarios, ya no voy a decir quién, no quería reconocer la personalidad jurídica de las alcaldías. Al final aceptaron la personalidad jurídica de las alcaldías. Y otro tema que está todavía a discusión o que puede salir el día de hoy es el tema de las facultades residuales, ¿no? Se estableció una regla de competencias, lo no previsto para la autoridad central, se entiende reservado a las alcaldías y eso ha sido motivo también de mucha tensión. ¿Se potenciaron sus facultades? ¿Tendrán más facultades que las que tienen las delegaciones? Sí, desde luego. Podemos decir que las alcaldías de la ciudad serán entre las competencias, tendrán un estatus intermedio entre las competencias de las actuales delegaciones y las de un municipio. No son totalmente un municipio. Muchos quisiéramos que las competencias de las alcaldías se hubiesen acercado a las que tiene el 115 para los municipios, pero ganaron muchas alcaldías. Por ejemplo, aún en temas, ayer se aprobó un transitorio en ese sentido, que son exclusivos del jefe de gobierno. Al jefe de gobierno, como sabes, en el 122 le corresponde la seguridad pública de la ciudad, pero se estableció un transitorio para que se coordinen con las autoridades de las alcaldías
para la policía de proximidad, la policía de barrio, la policía de barrio, la policía de proximidad. Entonces, eso, bueno, aunque es una competencia del jefe de gobierno, tiene que haber alguna suerte de coordinación con las autoridades de las alcaldías. Algunas facultades, Jaime, que nos preocupan mucho a los habitantes de la ciudad y que tienen que ver, por ejemplo, con la autorización de construcciones. Vemos todos los días cómo nuestra ciudad está siendo depredada en sus zonas verdes y se están construyendo uno tras otro enormes edificios. ¿De quién va a ser competencia? ¿Cómo va a quedar eso? ¿Cómo fue, digamos, el procesamiento legislativo de ese etapa? Sí, una de las partes para mí más interesantes, por no conocerlo, pero donde aprendí mucho, fue una comisión que se llamó de planeación, que tenía que ver con el plan de desarrollo urbano para la ciudad, que será un plan a 20 años, y el plan de ordenamiento territorial. Y entonces en esa parte de la Constitución, que está a continuación de los derechos, de la Carta de Derechos, se crea un gran instituto de planeación democrática y prospectiva, que es el que se encargará de aprobar estos planes y las recomendaciones y los lineamientos. Usos de suelo y todo esto no será una autoridad ejecutiva, pero establecerá pues las grandes líneas de la planeación, las coordenadas de la planeación urbana en la ciudad. ¿Cómo reaccionaron las inmobiliarias y los grandes grupos económicos frente a este tipo de yo creo decisiones? Que el factor real de poder más actuante, más presente en la Asamblea Constituyente fueron los intereses inmobiliarios de la ciudad, pues que se opusieron. Todavía el día de ayer tuvimos discusiones en el tema de la gentrificación, esto de la expulsión de las personas, de la expulsión de las personas por la especulación inmobiliaria y por la edificación de estos centros inmobiliarios, desarrollos inmobiliarios. Tuvimos una fuerte presión, pero sí se lograron algunas cosas, ¿no? Se logró, por ejemplo, establecer contribuciones a la edificación, el uso del espacio, ¿no? Porque el espacio pues no pertenece al propietario del suelo, como tampoco le pertenece. Tiene implicaciones tanto de demanda de servicios hasta cuestiones estéticas y afectaciones a los vecinos colindantes. A los vecinos, ¿no? Entonces se previó eso, se aprobó de manera matizada obligaciones de mitigación, de compensación, y también contribuciones de carácter fiscal cuando la edificación sobrepase determinadas alturas. ¿Se logró algo? Se logró algo. Creo que no se logró. Algunos de nosotros reclamábamos consultas obligatorias vinculantes para cambios de uso de suelo, y no se logró una parte, ¿no? Se logró que es posible este tipo de consultas siempre y cuando se reúna un número determinado de firmas ciudadanas. Nosotros pensábamos que, por ejemplo, cuando se transforma el suelo rural a urbano, la consulta tenía que ser obligatoria, sin necesidad de firmas, o cuando se trataba de un megaproyecto privado o público, y que se definiera lo que era un megaproyecto, también la consulta fuese obligatoria y vinculante. No se logró esto, pero sí se estableció la figura de la consulta reuniendo una cantidad de firmas ciudadanas. Jaime, el tema del derecho a la vida, quienes estamos a favor del derecho de las mujeres a la interrupción de un embarazo y empujamos para que eso fuera posible por lo pronto en la Ciudad de México hace ya algunos años, modificando el Código Penal. Estuvimos muy atentos y muy preocupados de que no se fuera a retroceder en ese importante derecho de las mujeres aquí en la ciudad. ¿Qué pasó por ahí, Jaime? Bueno, ahí lo que pasó fue una gran movilización de los grupos pro vida, conservadores. Presentaron propuestas a favor del derecho a la vida, como lo entienden ellos, ¿no? A partir de la concepción. Todos estamos a favor de proteger el todos derecho estamos a la vida. A favor de la vida y sobre todo de la vida digna, ¿no? Y no estamos a favor del aborto, pero sí de la despenalización de la interrupción del embarazo. Promovieron, fíjate, la propuesta de ellos, de los grupos pro vida, fue acompañada de más de 80,000 firmas. Tuvimos la presión del grupo pro vida. Sin embargo, pues no se aprobó lo que ellos... 80,000 firmas son muchas, pero en una ciudad como la nuestra no son tantas, pero hicieron mucho ruido. Y creo que todavía el día de hoy van a hacer algún tipo de meeting
afuera de la oficina del jefe de gobierno exigiendo que se reconozca en la Constitución el derecho a la vida desde la concepción. Eso se planteó hace unas horas y fue rechazado, ¿no? No fue admitido. El Partido Acción Nacional, algún sector, porque no todo el PAN, debo decirlo con honestidad, no todo el PAN apoyó eso. Entonces pero un podríamos sector decir del que PAN, no va a haber marcha atrás no en va a los haber derechos marcha atrás, ganados. no. Matrimonio igualitario queda también firme y matrimonio claro. igualitario, los derechos de los matrimonios igualitarios, el derecho, lo que se reconoció fue el derecho a la vida digna, también se reconoció el derecho a la muerte digna. A la muerte Sí, digna. la Ciudad de México se afirma como una ciudad progresista, de vanguardia. Sí. Me parece algo muy importante, por ejemplo, una de las compañeras más destacadas es Katia de Artigues, periodista. Que además ha sido la cronista, todos los domingos nos ha contado cómo va la Asamblea Constituyente. Es extraordinaria. En el periódico El Universal. Ella insistió mucho en los derechos de las personas con discapacidad. Sí, ella tiene un hijo con síndrome de Down. Sí, muy importante ese tema, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, los derechos al tiempo libre, o sea, al ocio que debemos tener las personas, los derechos de acceso a la educación. Se criticó mucho, incluso algunos por razones técnicas, como fue mi caso, otros por razones sustantivas, que se ampliara en exceso la Carta de Derechos, y algunos decían incluso, no era mi caso, faltan los deberes, decían, otros decían, bueno, pero tanto derecho no se va a poder garantizar. ¿Qué pasó por ahí? ¿Cómo viene la Carta de Derechos? No solo desde el punto de vista sustantivo, sino también desde el punto de vista muy importante de su técnica jurídica y de su viabilidad de garantía práctica. Viene muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en los derechos sociales clásicos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación, yo creo que se consagraron y se reconocieron debidamente esos derechos. Por ejemplo, se estableció, claro, progresivamente, que en la Ciudad de México no habrá rechazados en la educación universitaria. Claro, progresivamente, ¿no? A ver qué hacemos en las universidades, está bien. El gran debate en materia de derechos sociales fue la renta básica, que no fue, ya me dijiste que hay que una modalidad. Porque el argumento económico, me imagino, era económico, presupuestal, que no alcanzaba. Pero puedo decir que en derechos es bastante satisfactorio. Desde luego hay temas polémicos, como no se consagró como tal o no se reconoció como tal derechos de los animales. Sí, que era toda una discusión. Que era una discusión. Algunos decíamos que debía ser un deber de buen trato a los animales, y eso sí quedó, dirigido a las personas. Sí quedó como deber de buen trato, y también un derecho como a la protección. Los animales tienen derecho a la protección. Entonces quedó en derechos y también en deberes. Pero, sin embargo, las posturas más radicales que, por ejemplo, exigían la prohibición de corridas de toros, de peleas de gallos, eso no quedó. Eso no quedó, se van a seguir permitiendo en la ciudad las corridas de toros y peleas de gallos donde existan. Donde existan. Jaime, una última pregunta, porque el tiempo es tirano en televisión y se nos ha escapado el programa. Hay quien especula, no sé sobre qué temas y entonces no quiero aventurarme por ahí, que a la Constitución de la Ciudad de México la podrían recibir una serie de acciones de inconstitucionalidad y otra serie de recursos jurídicos, cuestionando su compatibilidad y congruencia con el marco constitucional nacional y en particular con el artículo 122 de la Constitución mexicana. ¿Lo ves viable, previsible? ¿Cuáles serían los temas? Yo creo que sí, va a haber grupos, sobre todo no creo que acciones de inconstitucionalidad, yo creo que por la vía de amparo, cuando se comience a aplicar la Constitución, pues habrá ese tipo de amparos. Una gran discusión, claro, pero es muy importante para el auditorio, no tanto para ti o para mí, es la forma de entender la Constitución, ¿no? Los académicos, los investigadores del instituto, pues sabemos perfectamente que los derechos pueden ampliarse, que existe el principio pro persona, pero eso era muy difícil de transmitirlo y de explicarlo a algunas diputadas y diputados constituyentes que con criterios rígidos, ¿no? Muy antiguos, muy tradicionales, no muy antiguos, muy tradicionales, insistían en que, esto no por ejemplo, el tema del voto a los 16 años, como en la Constitución dice 18, no puedes ampliar. Porque va a haber contradicción, lo cual así es. No es eso fue un debate recurrente. Yo te puedo decir que en todas las sesiones ese tipo de conflictos jurídicos,
tesis sobre el garantismo de Ferrajoli o de la escuela italiana, sobre las tesis de la escuela de Génova, de Guastini, estuvieron presentes, ¿no? Si prevalecía la validez material sobre la formal, temas, por ejemplo, apasionantes que no se aprobaron, como el derecho a la desobediencia civil. Pero quedó en el preámbulo. Y quedó en el preámbulo, el derecho a la resistencia, el derecho a no obedecer, pues, leyes injustas, por ejemplo, ¿no? Poniendo el centro en los contenidos, en la validez sustantiva, más que en la validez formal. Pues Jaime, muchísimas gracias. En verdad nos has explicado para dónde va la Constitución, que sí se va a aprobar. Nosotros nos preguntamos en este programa, ¿y qué pasa si no se aprueba la Constitución de la Ciudad de México? Todo indica, nos dice Jaime Cárdenas, que tendremos Constitución, y lo que nos toca a ustedes y a nosotros, aunque no vivan en la Ciudad de México, es leerla con atención, es reflexionar sobre ella, es deliberar sobre sus contenidos y sobre todo es conocerla. Gracias por habernos acompañado aquí en Observatorio Cotidiano. Gracias a Jaime Cárdenas, en verdad. Y nos vemos aquí, como todos los martes, la próxima semana en TV UNAM.